Bienvenidos a Observatorio Cotidiano en la Cultura. Hoy vamos a hablar de 500 años de la conquista, un término que hoy está en polémica, en discusión y del cual nos van a hablar nuestros invitados, a los cuales agradezco muchísimo que estén con nosotros. Berenice Alcántara, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras, investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas, bienvenida. Muchas gracias. Y nuestro querido amigo, el doctor Federico Navarrete, escritor, divulgador de la historia y investigador también de este mismo Instituto de Históricas. Bienvenido, Federico. Gracias, un gusto. ¿Por qué no empezamos por el término de este programa que dice 500 años de la conquista? ¿Cómo se define este término tan complicado y tan polémico que ha entrado en muchas otras maneras de decirle a esto que ocurrió hace 500 años con la llegada de Cortés a tierras mexicanas? Bueno, creo que en primer lugar, el que hayamos llegado a este año en el que se conmemoran 500 años de la llegada de los españoles a este territorio, debe servirnos como una oportunidad para volvernos a acercar a la historia, para dejar un poco atrás ideas que nosotros tenemos preconcebidas acerca de este acontecimiento y estar abierto a volver a acercarnos a las fuentes, estar abiertos a acercarnos a la historia académica, a que se rompa este divorcio que suele existir entre lo que llega al gran público, los materiales a los que tiene acceso la mayoría de la gente y la historia que hacen los académicos en los institutos. En sus cubículos. En sus cubículos y en libros que solo leen entre ellos. Es decir, creo que debe ser una oportunidad para romper este divorcio y que haya un acercamiento de la mayor parte de la gente a la historia. Ya hablando del término de conquista de México, creo que precisamente esta es una de las cosas que deben revisitarse y que deben cuestionarse, porque efectivamente hubo un proceso de conquista de una ciudad-estado que se llamaba México, pero suponer que lo que ocurrió entre 1519 y 1521 afectó a todos los pueblos indígenas de Mesoamérica o de América ya es una idea que deberíamos dejar atrás y acercarnos de manera más puntual a cómo fue que fueron estos acontecimientos. Federico, ¿a ti te parece adecuada la palabra conquista? Pues partiendo de lo que dice Berenice. No, yo creo que es un tema que hay que discutir desde luego, pero yo creo que finalmente conquista es el término que hemos utilizado para referirnos a la llegada de los españoles y luego a las grandes guerras que se desataron después de esa conquista, que por cierto tuvieron su primer gran hito con la caída de México Tenochtitlan en 1521, que es lo que solemos llamar conquista de México, y en eso sí estoy de acuerdo que es un término que no es adecuado, pero después continuaron 20 años más, hubo 20 años más de guerra y básicamente los tlaxcaltecas y los aliados indígenas junto con los españoles conquistaron en ese periodo todo lo que luego se convirtió en la Nueva España, desde Culiacán, Sinaloa, hasta Guatemala y El Salvador, ¿no? Entonces conquistaron un territorio mucho más grande en una guerra que duró mucho más años. Creo que hay gente que critica el término conquista porque consideran que legitiman los actos de violencia que cometieron los españoles. Entonces prefieren hablar de invasión, porque la invasión no es legítima. Finalmente un invasor es alguien que no tiene derecho a estar en un lugar. En cambio un conquistador, según ciertas interpretaciones, pareciera que porque conquistó tiene derecho. Ahora bien, históricamente siempre se ha llamado conquista, desde el siglo XVI hasta el presente. Es un término que todos los mexicanos reconocemos. Si hablamos de la conquista en México, todos sabemos de qué estamos hablando. No estamos agraviando a nadie. Pues no, hay gente que está en desacuerdo, pero por otro lado, creo que más bien lo que habría que discutir son los desacuerdos y luego quizá pensar en una nueva manera de referirse a ellos. Por ejemplo, Luis Fernando Granados y el Instituto de los Estudios de las Revoluciones en México han propuesto el término irrupción española para pues, hablar del carácter sorpresivo que tuvo la llegada de los españoles. Pero también ese término a mí no me parece adecuado porque finalmente, los españoles fueron una sorpresa, pero lo que es interesante es la manera en que los indígenas supieron aliarse con los españoles, supieron incorporarlos en sus propias redes políticas y lo supieron, aunque parezca que no, integrarlos al mundo mesoamericano. Entonces, creo que más bien ahí también sería interesante preguntarse quién conquistó a quién, porque generalmente decimos cuando nos conquistaron los españoles y asumimos que nosotros somos descendientes de los indígenas. Así es. Y que todos los indígenas fueron vencidos. Y que el único conquistador era el español. Y aparte eran Hernán Cortés y 300 hombres. Entonces le damos a los españoles una especie de aura sobrenatural de que ellos solitos fueron capaces de derrotar a millones de indígenas. Y en realidad, si nos acercamos justamente a las historias de la época, a las escritas por los propios españoles, las cartas de relación de Cortés, la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo y las otras historias del siglo XVI, y también a las historias escritas por indígenas, como el lienzo de Tlaxcala, la historia de Tlaxcala. Esa es la pregunta sí, perdón. Si nos acercamos a esas fuentes,
veremos que la cosa fue muy diferente a esa historia que nos han contado. O sea, que no fue tan sencilla de los españoles conquistaron a los indígenas y también que la conquista de México no sucedió el 13 de agosto de 1521, sino que fue el inicio de un proceso que en muchos casos pues, no ha terminado en el siglo XX. O sea, por ejemplo, los mijes en la Sierra de Oaxaca siguen presumiendo que ellos son los no conquistados. Es uno de sus nombres, con que se refieren con mucho orgullo, porque dicen que nunca fueron sometidos militarmente ni por los españoles ni por el Estado mexicano. Entonces, en ese caso, a lo mejor la conquista no se ha realizado todavía. Y bueno, aquí me dan ganas de hacer dos preguntas, pero voy a hacer primero una y luego regresamos al tema de las fuentes, que me parece fundamental, y entender, como dijiste, Berenice, que el pasado es siempre una parte del presente. El pasado es una mirada desde el presente hacia nuestros orígenes, y en ese sentido creo que hay que hablar de fuentes y entender cuáles son estas fuentes del siglo XVI, pero cómo se recupera el pasado prehispánico del siglo XIX y luego en el XX, particularmente creo que en el muralismo. Y después, por supuesto, ya hasta hoy. Pero antes de eso, cuando decimos la palabra conquista, como dijo Federico, hablamos más bien de un sistema militar, de un proyecto militar para imponer. Cuando hablamos de espiritualidad, de lengua, de metodología científica, de todo lo otro cultural que no es lo militar, ¿también decimos conquista? Bueno, existe el término de conquista espiritual que acuñó hace muchos años un historiador francés, Robert Ricard. Que leíamos en los 90s. Sí, bueno, que es una obra que debe leerse sin duda, tiene muchísima información valiosa. Este término puede no ser tan adecuado para estudiar otros procesos, es decir, en el encuentro militar que tuvieron los españoles y muchos pueblos indígenas y que llevó primero a la caída de Tenochtitlan y después a la caída de otros muchos estados mesoamericanos, está perfectamente bien aplicada porque era una palabra que es compatible con términos que existían en las lenguas indígenas, aunque existían distintas maneras de entender lo que era esa conquista o las consecuencias a las que debía llevar. ¿Cómo se dice esa palabra o cómo le decían los pueblos mesoamericanos? Se le dice topegua, que es algo así como someter al otro en náhuatl, pero lo que quería decir es que precisamente los españoles, esta conquista podía implicar el dominio del territorio, de las personas, imponer completamente un sistema político, mientras que para los miembros de la Triple Alianza era imponer un sistema tributario. Es decir, había distintos matices en lo que era esta conquista, pero estaban de acuerdo en que a través de las armas se lograba imponer cierto tipo de dominio sobre un contrario, que resultaba más débil. En el caso del proceso de evangelización o de difusión del cristianismo, es un asunto mucho más complejo, que evidentemente se basa en estas conquistas militares, es decir, parte de los acuerdos que se gestaron después de que tuvieron lugar estas conquistas para que los evangelizadores pudieran comenzar a trabajar y a interactuar con la población, pero es un proceso de difusión de ideas y de difusión de prácticas que tardó muchísimos más años y que particularmente fue posible gracias a la participación de muchos miembros de las sociedades indígenas que decidieron colaborar con los evangelizadores. Claro, que esa es una parte que olvidamos, ¿no? Y en ese sentido, la palabra conquista pareciera no tener sentido en el terreno religioso porque implicaría de alguna manera que hay una parte conquistada, que hay una parte vencida, que hay una parte que es pasiva dentro de este proceso, y lo que han mostrado los estudios que se han hecho en décadas recientes a partir de fuentes en lenguas indígenas, lo que muestran es que los mesoamericanos, los nahuas, los otomís fueron actores activos, valga la redundancia, de este proceso. Y que recompusieron. Y que ellos fueron propositivos en lo que hicieron, es decir, que adoptaron aquello que les resultaba congruente y dejaron de lado aquello que no resultaba congruente con su propia tradición, con su propia manera de entender este proceso, y que ellos fueron también modificando y generando de alguna manera cristianismos diferentes o versiones diferentes de aquellas cosas que les llegaban desde Occidente. Y sí, perdón. Creo que ahí es clave también, me parece que Berenice tiene razón en señalar el hecho de que en el proceso de cristianización o difusión del cristianismo en el siglo XVI, XVII y XVIII, porque tampoco fue algo que sucediera en tres minutos, claro, como la conquista misma tampoco sucedió tan rápido, la participación indígena, y lo mismo se podría decir para la conquista. En un libro reciente, un historiador norteamericano, inglés, pero que avecindado en Estados Unidos, Matthew Restall, un libro que se llama Cuando Moctezuma conoció a Cortés, que es un libro que publicó este año sobre la conquista justamente, él por ejemplo afirma, y creo que tiene elementos, no tenemos las cifras exactas, pero él afirma que el ejército que destruyó México Tenochtitlán, o sea, el ejército que supuestamente conquistó México según nuestra visión tradicional, no fue español. Eran 200
indígenas por cada español. O sea, los españoles eran menos de la mitad del 1% de las tropas que tomaron México. Y entonces también es curioso cómo en nuestra visión son los españoles los que hacen todo y logran casi de milagro, así como, o sea, según la visión de la conquista espiritual, como se llama, 12 franciscanos llegaron y convirtieron a 10 millones de personas. Claro. Y según la visión de la conquista militar, 500 españoles llegaron y conquistaron a 20 millones de personas. O sea, no hay proporción. Y lo que se omite con la idea, que tanto en la conquista espiritual como en la idea tradicional de conquista, es que sin la colaboración de los indígenas, los españoles no hubieran podido hacer nada. O sea, Cortés hubiera muerto en Veracruz si no hubiera conseguido aliados que lo protegieran y desde luego no hubiera podido. Pues son muy variados. O sea, como digo, la principal aliada desde luego es Marina, la esclava indígena que le fue regalada a Cortés en Centla, justamente hace poquito menos de 500 años, porque se están cumpliendo los aniversarios de cada uno de estos eventos. Fue en marzo, dices, de Fue en marzo de 1519, sí. Exactamente, que se convirtió en su intérprete, pero que también a ojos de los indígenas se convirtió en el rostro de Cortés. Claro. Digamos, Cortés era un hombre que era muy violento y muy peligroso, pero que no sabía hablar, porque los indígenas no entendían su idioma. En cambio, la guapa, la inteligente, la que hablaba, la que seducía a los indígenas, era Malinche. Y la aliada con el poder, ¿no? Sí, y por eso, de hecho, los indígenas llamaban Malinche a Cortés, porque de alguna manera su rostro, el rostro que veían ellos y con el que interactuaban, era el de la mujer indígena, no era el del hombre español. Desde luego, Cortés en sus cartas de relación nunca admite eso, pero eso pues es machismo típico, o sea, a los hombres les cuesta trabajo aceptar lo que hacen las mujeres. ¿De veras? Y en el siglo XVI, era peor. Cuando eras aparte un conquistador, menos aún, ¿no? Imagínense que Cortés le hubiera escrito al rey, y conquisté esta tierra gracias a que me ayudó una mujer indígena. Sí, no, pues, bueno, no iba a quedar bien, ¿no? Ni por mujer ni por indígena, ¿no? Exactamente, y esclava, o sea, tenía tres cosas en contra, o sea. Y entonces, pero por otro lado, otros aliados claves fueron la gente de Zempoala, los totonacas de Veracruz, los tlaxcaltecas, o sea, claro, muchos pueblos que estaban descontentos con el dominio mexica o que eran enemigos tradicionales de los mexicas y nunca habían sido conquistados, se aliaron con los españoles y utilizaron a los españoles para cumplir sus propios objetivos políticos y militares. O sea, la destrucción de México Tenochtitlan era algo que Tlaxcala deseaba, porque claro. Tlaxcala era enemiga jurada de México Tenochtitlan. Y entonces esto en una oportunidad enorme. Exactamente, y tenía hombres suficientemente violentos y terribles que podrían lograrlo, ¿no? Entonces realmente en esos primeros años podemos decir que los indígenas son los que manipulan y utilizan a los españoles para sus propios fines. Ya después el régimen colonial cambió la relación de poder. Y ahí vamos a ir después de un corte, porque quiero regresar a eso y al tema de las fuentes también, y por supuesto a esto que ha ocurrido hoy cuando decimos 500 años atrás. Así que no se vaya, estamos aquí en TV UNAM, en Observatorio Cotidiano de la Cultura, hablando de 500 años de la conquista. Volvemos en un segundito. Estamos de regreso aquí en Observatorio Cotidiano de la Cultura, hablando de 500 años de la conquista. Doctora Berenice, nos quedamos Federico nos habló de toda esta complejidad en la que muchísimos grupos participan en la conquista, pero ¿qué tal que hablamos un poco sobre las perspectivas, las polémicas, las fuentes y toda esta diversidad que acompaña el término conquista? Sí, como comentaba, yo creo que esta conmemoración debe ser una oportunidad para reencontrarnos con este pasado, darles nuevos significados, acercarnos a cosas que desconocíamos de él. Y en ese sentido, lo primero que tenemos que hacer todos los mexicanos que somos los directamente involucrados, porque se nos ha enseñado este acontecimiento desde nuestra más temprana formación, es como dar un paso atrás de todos los prejuicios, de todo lo que creemos que sabemos, y estar abiertos a encontrarnos con estos hombres de hace 500 años. Entonces, en primer lugar, estar abiertos a encontrarnos con que este proceso fue un proceso en el que hubo una gran diversidad de actores. Es decir, los españoles tampoco eran un grupo homogéneo y mucho menos lo eran los pueblos indígenas, que eran pueblos muy distintos, de muy distinta tradición, con distintas estructuras políticas, con distintas lenguas, que también se enfrentaron a la llegada de los españoles de manera diferente y actuaron con ellos de manera diferente. Y con diferentes intereses. Con diferentes intereses. Hay unos que se se mantuvieron al margen de ese proceso durante muchísimo tiempo y hay otros que de inmediato decidieron que esa era su oportunidad para motivar un cambio político en el área central de Mesoamérica. Entonces, a partir de esa diversidad de actores que estuvieron presentes, se derivan también una diversidad de fuentes, o sea, de perspectivas para contar esos acontecimientos. La forma en la que lo contaron los españoles, que tenían claros intereses de dominación y de mostrar
los méritos que ellos habían tenido al llevar a cabo, los intereses que tuvieron acá, que tenían los pueblos indígenas, que fueron actores fundamentales y que querían que se les mantuviera en su lugar de conquistadores, y que una vez que comenzó y avanzó la organización del régimen colonial, que se les mantuvieran sus privilegios y que no cayeran en el mismo estado que otros pueblos. Y también la manera en la que interpretaron esos hechos otros miembros de las sociedades indígenas que no tenían tan claros intereses políticos en el momento. Y a partir de esas distintas visiones se generan después también distintas lecturas de este acontecimiento en función de las fuentes a las que se tiene acceso. Es decir, hay muchos documentos en lenguas indígenas que permanecieron ocultos en los archivos y que solo hasta fechas recientes se han comenzado a difundir, mientras que hubo otros, como las cartas de relación de Cortés, que desde la misma década en que se llevaron a cabo estos acontecimientos se editaron y se volvieron un bestseller y fueron leídos y leídos y leídos, incluso por otros conquistadores que se hicieron a la mar para llegar a América y tratar de cumplir un sueño similar al de Cortés. Entonces, ya en el siglo XIX, en el siglo XX, a partir de la forma en que historiadores y no historiadores, artistas, literatos, se han acercado a ciertas fuentes en concreto, eso también los ha llevado a generar ciertas visiones. Es decir, digamos que en cada caso la combinación de la ideología que tienen los autores con la manera en la que se acercan a ciertas fuentes y no a todas, genera visiones parciales sobre este acontecimiento. El clásico tema y la pregunta sobre la verdad histórica, ¿no, Federico? Las perspectivas historiográficas, que son estas intenciones de lectura sobre el pasado, y las intenciones pues políticas, económicas, internacionales, ¿no? De mirar el mismo fenómeno desde diferentes perspectivas. Sí, yo creo que sobre la conquista nunca vamos a llegar a una verdad. Ni tendríamos por qué. Porque desde un principio fue un fenómeno que fue vivido de maneras muy diferentes debido a la diversidad humana. O sea, los pueblos de Mesoamérica lo vieron de una manera, los españoles lo vivieron de otra, los otros europeos vieron la conquista también desde una perspectiva muy diferente, los españoles se pelearon entre sí sobre si era justa o no. O sea, hubo desde un principio una gran disputa sobre la conquista y en el presente sigue habiendo. Por ejemplo, el llamado que hizo el presidente López Obrador hace una semana y media, a principios a finales de marzo, cuando se cumplieron los 500 años de la primera gran batalla que se realizó en territorio mesoamericano en 1519, en la batalla de Centla, el llamado que hizo a discutir con España la posibilidad de que España pidiera perdón, nos demuestra que aún hoy la conquista sigue siendo un tema muy candente y sigue habiendo divergencias. O sea, los españoles dijeron que no, así dieron un golpe en la mesa y dijeron que no, con una actitud que a mí me pareció bastante prepotente y neocolonialista en muchos aspectos. Y porque ha pedido disculpas a otros pueblos. Sí, ¿no? Exactamente, y porque tampoco todo lo que hicieron fue perfecto de ninguna manera, ¿no? Y ellos mismos lo han admitido antes, o sea, no entiendo por qué la indignación ahora. Pero por otro lado, en México también hubo mucho debate. Pero esa es la pregunta, gente que estuvo a favor. ¿Por qué necesitamos hoy una disculpa? Pues, bueno, yo creo que necesitamos hoy un proceso, como decía Berenice, de volver a revisar lo que sucedió, de ver las cosas que se destruyeron, las atrocidades, porque fue una guerra terrible. Esa guerra de 20 años fue una guerra desoladora que realmente provocó muchísimas muertes y luego vinieron las epidemias. Fue un proceso realmente muy doloroso para los pueblos indígenas. Necesitamos hacer un recuento de eso y necesitamos los mexicanos también hacer un recuento de cuánto de este tipo de relaciones de violencia, de injusticia, de racismo que surgieron en el siglo XVI siguen existiendo en nuestra sociedad presente. O sea, desde luego, López Obrador, pues muy interesante, habló también de que el Estado mexicano estaba dispuesto a pedir perdón por lo que le había hecho a los mayas y a los yaquis en el siglo XIX y en el siglo XX, y eso es interesante porque realmente, o sea, digamos que hace 500 años se inició un proceso de colonización y sometimiento que en realidad ha durado hasta el siglo XXI. Por eso la conquista sigue siendo presente. Claro, y por eso también genera tanta polémica, porque sigue habiendo, por ejemplo, hay gente que se identifica todavía a la fecha en México con los españoles y con la hispanidad. Claro. Y hay gente que toma posiciones de los indígenas y hay muchos que en realidad no sabemos bien dónde colocarnos, porque nos han dicho cuando nos conquistaron los españoles, porque no sabemos bien. Entonces creo que lo importante para estos años, o lo valioso sería que discutiéramos todos, académicos y no académicos, historiadores, pero también todo mundo, estos temas, pero sobre todo que nos acerquemos a las fuentes. Justamente la UNAM tiene una nueva iniciativa que se llama Noticonquista, de la que yo soy coordinador académico, que es un sitio web, va a ser una plataforma en internet, un
un sitio web más cuentas en redes sociales. Bueno, ya, sí, ya es una cuenta en Twitter, @noticonquista, pero a mediados, el 15 de abril, lanzaremos la plataforma web y justamente ahí vamos a reproducir la información de las fuentes históricas del siglo XVI, es decir, de lo que dijo Cortés, lo que dijo Bernal, lo que dijeron los tlaxcaltecas, lo que dijeron los mexicas, todas esas fuentes de las que hablaba Berenice. Vamos a presentar esa información de una manera accesible al público y vamos a presentar artículos modernos hechos por académicos de la UNAM y de otras instituciones que van a presentar un poco lo que la ciencia histórica y las ciencias dicen sobre cosas de vida cotidiana. ¿Qué comían los españoles? ¿Cómo se vestían? ¿Cuál era la relación con las mujeres indígenas? ¿Van a hablar de tacos de carnitas? ¿Perdón? El tema de los tacos de carnitas. El tema de la dieta. Ya no sé si llegaremos a las carnitas porque eso es bastante pero dudoso. es real, es decir, toda la modificación gastronómica, científica de, colores, materiales, botánica, animales, ¿no? Vamos a hablar de todo eso, porque aparte, desde luego, los españoles no vinieron solos. Vinieron con caballos, con perros, con ratas, vinieron con microorganismos, vinieron con enfermedades, vinieron con alimentos, y el mundo mesoamericano también les dio muchas cosas a ellos, ¿no? Entonces hubo un intercambio ahí que es mucho más allá, va mucho más allá solo de lo militar y lo político. Y es el contacto entre dos mundos que habían estado relativamente aislados hasta entonces. Claro, desde luego. Entonces, la idea es, a lo largo de los siguientes 2 años, de 2019 a 2021, conforme se vayan cumpliendo los aniversarios de lo que pasó hace 500 años, por ejemplo, el desembarco de los españoles en Veracruz el 22 de abril, o la alianza con los tlaxcaltecas en agosto, septiembre. O sea, Noticonquista va a ir siguiendo durante 2 años un poco la historia de hace 500 años con una perspectiva de hoy. Con una perspectiva, presentando las fuentes y presentando interpretaciones históricas modernas, contemporáneas, y también, sobre todo, alimentando el debate. O sea, la idea es que este material está a disposición de los alumnos para que hagan tareas, está a disposición de los artistas. Y de nuestros seguidores en TV UNAM y de todo el que quiera. De todo el que quiera. Está abierta a todo el público. Está a disposición de los artistas que quieran hacer proyectos culturales, está a disposición de los propios historiadores que quieran aproximarse a este fenómeno e interpretarlo de una nueva manera. Y también lo que ofrecemos es información de calidad, porque una cosa que sucede cada vez más en el mundo contemporáneo es que muchos debates adolecen de una falta de información. La gente habla desde el prejuicio, desde lo que oyó hace 10 años, desde lo que le contó fulanito, y Noticonquista en ese sentido va a ser un sitio donde la gente se va a poder acercar, va a poder encontrar la información histórica, la información científica más actualizada, de buena calidad, pero también en un lenguaje claro y comprensible para cualquier público, en un lenguaje de difusión. Qué buena falta hacen en la divulgación de las humanidades en esta universidad. Berenice, Federico, estamos casi a punto de terminar. Quiero saber si tú ibas a mencionar otro proyecto que también tiene que ver con esto, no directamente con Noticonquista. No directamente con Noticonquista y con este asunto. Yo me dedico a estudiar estos procesos de cristianización y coordino un proyecto que se llama Sermones en Mexicano, tiene una página de la UNAM, donde vamos a donde vamos a difundir las traducciones de sermones que se hicieron en lengua náhuatl durante el siglo XVI. Casi desconocidos, ¿no? Que son fuentes desconocidas, son fuentes muy tempranas, es decir, son las primeras fuentes que se tienen sobre este proceso, que hasta el momento no han sido traducidas ni editadas y que están encerradas en los archivos, no han sido estudiadas por nadie. Entonces vamos a comenzar a difundir este material y definitivamente, las cosas que nosotros ya comenzamos a ver ahí nos van a mostrar otras aristas de este proceso que no habían sido contempladas hasta el momento. El objetivo de este proyecto es darle voz al indígena que no ha estado tan presente como otras voces en los registros y crónicas y fuentes. Sí, y también entender un poco más cómo fue este proceso ya en la realidad, en la práctica, porque lo que tienen los sermones, a diferencia de otros géneros como las doctrinas, los confesionarios, etcétera, es que fueron textos que fueron hechos para decírselos de manera directa a la gente. Entonces, tenían que ser entendidos por la gente, entonces la gente, los neófitos, los feligreses indígenas, estaban ahí como interlocutores permanentes de lo que se les estaba diciendo. Entonces permiten tener una mucho mejor idea de qué fue lo que pasó a los inicios de este proceso. ¿De quién es este trabajo, Berenice? Es de un colectivo de investigadores de la UNAM y de otras instituciones de México y del mundo que se va a difundir a través de nuestra universidad. ¿La página, por favor? Sermones en Mexicano. .unam.mx. Buenísimo. Y noticonquista.unam.mx va a ser la página web, y ahora estamos en Twitter en @noticonquista, y en estos días abriremos cuentas en Instagram, cuentas en Facebook que van a tener el mismo nombre. O sea, todo el proyecto de Noticonquista tiene este nombre, y la idea es justamente ser como un noticiero de la conquista 500 años después, porque pues la conquista, como quedó claro, sigue siendo parte de nuestro presente. Claro. ¿Qué otros proyectos, además de Noticonquista y el de Sermones de México, qué otro proyecto
ven novedoso y con una mirada contemporánea al pasado? Digo, porque supongo que todo el mundo está haciendo cosas al respecto. El Instituto de Estudios Históricos de las Revoluciones en México planea organizar una serie de mesas redondas que lo que es muy interesante es que se van a llevar a cabo en los lugares. O sea, la primera que tuvieron se llevó a cabo en Centla y en Villahermosa. Va a haber otra en diversos lugares por donde pasaron los españoles en 1519. Yo veo con particular interés la de Tlaxcala, que será en agosto, septiembre, espero, porque ahí sí es fundamental que entendamos esa alianza entre Tlaxcala y los españoles, porque yo creo que para entender lo que es México hoy, es más importante la alianza entre Tlaxcala y los españoles que la derrota de los mexicas. O sea, es más importante la alianza que la conquista propiamente. Entonces creo que esa puede ser una clave para dar una nueva lectura de todo lo que sucedió a partir de entonces. Pues lo seguiremos en Noticonquistas, en sermones, en la página de las Revoluciones de México. Así que muchas gracias. Y ya lo sabe, a seguir esto y a estudiar y entender la divulgación de la historia, particularmente de los 500 años de la conquista, pero no solo, también todo el trabajo que hace el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, que participa en este concepto de que el pasado está siempre en el presente, no importa si es la conquista, la independencia o la revolución misma, ¿no? Así es. O antier. En fin, yo lo veo a usted en la siguiente emisión de este programa y muchísimas gracias, Berenice, muchísimas gracias, Federico. Suerte en sus proyectos. Gracias. Gracias. Hasta la próxima.